Los saludo en esta tarde con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor porque nos tiene aquí reunidos. Hemos leído ahí el pasaje del Salmo número 20, del verso 1 al verso 4. Y hoy quisiera hablar acerca de 7 razones para confiar en Dios. En el texto que usted acaba de leer, que acabamos de tener como lectura bíblica o pasaje clave, vamos a escudriñar, vamos a encontrar en la palabra de Dios y vamos a encontrar en este texto que se nos presenta, que se nos da 7 razones para las cuales o por las cuales podemos tener seguridad, podemos tener confianza, podemos tener esperanza en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos en que pareciera que todo está perdido. El Señor, por su palabra, nos brinda una razón para confiar en Él. Y veamos cada una de esas 7 razones por la cual podemos confiar en nuestro Señor. Mire lo que dice el verso 1, la primera parte, dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Entonces, aquí tenemos la primera razón, porque Dios nos oirá en el día del conflicto. Y esto es algo precioso, es precioso saber que el Dios Todopoderoso, al Dios que usted y yo le servimos, Jehová de los ejércitos, escucha nuestra oración. Que dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Pero ¿por qué el Señor nos responde? Porque Él está atento a nuestra oración. ¿Y en qué momento? Él está escuchándonos en todo momento. Recuérdese que su palabra dice que Dios no oye al pecador, pero si hay alguien que es temeroso de Dios, a ese Él oye. Pero es muy importante lo que aquí nos dice: Él nos va a oír en el día de nuestro conflicto, en el día malo, si podríamos decir, en el día difícil, en el día en que se presentará un problema. ¿Cuántas veces y cuántas ocasiones vemos que muchas personas en el día de la necesidad, en el día del conflicto, en el día de la dificultad, nos ignoran y son indiferentes? Recuérdese la parábola del buen samaritano. Aquel hombre estaba herido en el camino. Pasó un sacerdote, pasó un levita. Ambos siguieron su camino. Ambos actuaron indiferentes ante la situación. Pero dice que por ahí pasó un samaritano y dice que este fue movido a misericordia. Esto es una enseñanza para que nosotros actuemos de una buena manera con nuestro prójimo. Pero de la misma manera que este samaritano, así ha sido el Señor con nosotros. Él nos ha amado y nos ha librado de todos nuestros conflictos. En el día de nuestra angustia, Él fue a nuestro socorro y Él está dispuesto a ir en nuestro socorro, porque Él nos oirá en el día de nuestro conflicto. Él no nos ignorará como muchos nos ignoran. Él no va a ser indiferente a nuestras batallas como muchos son indiferentes a nuestras batallas, a nuestros problemas, a los desiertos que atravesamos. ¿Qué nos dice también el verso 1? Mire, dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Mire, entonces aquí tenemos la segunda razón por la que podemos confiar en Dios. La segunda razón es porque Dios nos defenderá. Mire, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Usted y yo ya hemos visto que en la Biblia hay diferentes nombres de Dios, pero uno de los nombres de Jehová o de Dios es Jehová de los ejércitos. Las batallas que el Señor pelea son las batallas de sus hijos. Él pelea nuestras batallas. Él pelea cuando nosotros estamos
siendo atacados por el enemigo. Él está allí. Recuérdese que ya vimos que Él nos oirá en el día de nuestro conflicto. Pero no solamente que nos oirá, sino que Dios nos defenderá. Él es el que pelea las batallas de sus hijos, la batalla de su pueblo, la batalla de su nación santa, de su real sacerdocio, de su pueblo que Él adquirió a precio de sangre. Entonces, por lo tanto, usted y yo podemos sentirnos confiados porque Dios está peleando por nosotros. Y su nombre, el nombre de Dios, tiene autoridad. Recuérdese lo que dijo el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene toda autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie le puede hacer frente. Entonces, cuando vienen las dificultades, cualquiera que sea nuestra dificultad, recuérdese que es Dios quien nos defiende. Entonces vamos a poner nuestra confianza en Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos dice el verso 2? Te envía ayuda desde el santuario. Te envía ayuda. En otras palabras, aquí vemos la tercera razón, porque Dios nos ayudará. No solamente que Él nos va a oír, no solamente que Él nos va a defender, sino que también nos va a ayudar en lo que nos hace falta. Cuando usted y yo le pedimos a alguien ayuda, sabemos que esa persona tiene los medios, tiene la posibilidad de ayudarnos y se niega a ayudarnos. ¿Cómo usted se siente? Se siente mal, porque usted sabe que esa persona tiene para ayudarle. Pero con Dios no es así. Por tanto, hermano, no debemos ni podemos negar que nos sentimos mal cuando alguien que tiene la posibilidad de ayudarnos no nos ayuda. Pero con Dios es diferente. Él nos ayuda. ¿Desde dónde? Desde el lugar donde Él está, desde el santuario. Nos envía ayuda desde el santuario. Él enviará sus ángeles. Pero no solamente enviará sus ángeles. Él enviará su provisión. Él enviará todo lo que nos falte. Dios nos ayudará con su mano. Nos ayudará con su poder, nos ayudará con su gracia y con su favor. Y su misericordia, como dice la palabra, están siempre disponibles para ayudarnos. Decía el escritor de Lamentaciones, el profeta Jeremías: nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Si Dios fue misericordioso ayer, Él sigue siendo misericordioso hoy. Él no deja de ser misericordioso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y como dice el salmista, Dios es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? En la tribulación. Entonces, usted y yo tenemos razones para confiar en el Señor. Y seguimos. Mire lo que nos dice el mismo verso 2. Dice: y desde Sión te sostenga. Mire, no solamente que nos va a oír, no solamente que nos va a defender, no solamente que nos va a ayudar, sino que nos va a sostener. Dios nos sostendrá en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en aquellos momentos que usted y yo parece que nuestras fuerzas ya no nos dan, en que no tenemos la capacidad de mantenernos de pie, de seguir adelante. A veces los problemas son tantos que humanamente usted y yo
ya nos derrumbamos. Pero cuando usted se apoya, cuando usted se apoya en el Señor, usted sabe que Él lo sostiene. No lo sostiene el dinero, no lo sostiene su fortaleza física, no lo sostiene nada de las cosas de este mundo, lo sostiene Jehová. Nos sostiene Dios, nos ha sostenido en este tiempo, en los momentos de dificultad, en los momentos en que nos hemos sentido que ya no podemos. Pero Él en esos momentos nos da una palabra que nos alienta, que nos da ánimo, que nos da esperanza. Y en eso podemos estar seguros. Estamos seguros en las manos de nuestro Dios. Son las que nos sostienen, son las que no nos van a dejar caer. Como un padre amoroso que sostiene a su hijo. Recuérdese a Pedro. Pedro estaba mirando al Señor, estaba caminando sobre las aguas, pero dejó de poner la mirada. Comenzó a hundirse y ahí clamó. Recuérdese, Él nos oirá en el día de nuestro conflicto. Pero ¿qué hizo el Señor? Fue en su ayuda. Lo defendió, y no solamente que lo defendió de la tormenta, no solamente que lo ayudó, le dio su mano, sino que lo sostuvo para que no se hunda. No permita que los problemas, que los afanes, que las aflicciones, que las malas noticias nos desesperen. El Señor nos sostiene y no nos dejará caer. Dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Entonces, cuando usted y yo nos cansemos, cuando nos fatiguemos, recordemos que Dios es quien nos sostiene. Recordemos que Dios es quien renueva nuestras fuerzas. Y Él que dice, venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, que yo os haré descansar. Él nos invita a descansar en Él. Entonces, Dios nos sostendrá. Mire, 4 razones. Primeramente, Él nos oye en el día de nuestro conflicto. Segundo, Él nos defiende. Tercero, Él nos brinda su ayuda. Cuarto, Él nos sostiene con su mano poderosa. ¿Y qué dice el verso 3? Mire, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y esto es algo muy importante. ¿Qué va a pasar? Esta es la 5ª razón. Porque Dios hará memoria de nuestras ofrendas y sacrificios. Dios hará memoria. En otras palabras, no hay nada que hayamos hecho para nuestro Dios, para su reino, que quede sin recompensa. Todo lo que hemos dado, no estoy hablando de lo económico, si usted dio su tiempo, si usted dio su esfuerzo, si usted está dando todo de sí, está dando su vida, como dice el escritor de la carta a los romanos, el apóstol Pablo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Cuando usted da su vida, cuando usted da su servicio, cuando usted da lo que Dios le ha dado, eso no queda sin recompensa. Todo lo que hemos dado, todo lo que hemos hecho en los momentos de crisis toma aún más valor. Porque nuestro Dios hará memoria de todo eso, de toda ofrenda, de todo servicio, de toda ayuda, de todo esfuerzo, de todo lo que hicimos de corazón para nuestro Dios. Por eso es que Pablo dice, y todo lo que hagáis, mire, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, sea de hechos o de palabras. Todo lo que usted haga, que sea para que en todo el nombre de Dios sea glorificado. Y Dios, que Él no se olvida. A veces nosotros pensamos que nos olvidamos. Lo que pasa es que nuestra mente
aunque tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que buscar de Dios para que el Espíritu Santo nos haga mirar como Cristo, nos haga pensar como Cristo. Pero a veces, por nuestra limitación humana, porque desmayamos en la fe, pensamos de una manera diferente a la que piensa Dios. No aprendamos a confiar, a creer. Y recuérdese que Dios hará memoria. Eso a mí me recuerda a la historia del rey Ezequías. Ya la hemos estudiado aquí algunas veces. Ezequías un día recibe un diagnóstico fatal, un diagnóstico de muerte. No fue un médico, fue un profeta enviado de parte de Dios que le dice: Ezequías, Dios me dice que ordenes tu casa porque de cierto morirás. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Uno puede decir es que Ezequías le hizo memoria. No, Dios ya sabía. Solo que Dios quería ver la reacción de Ezequías. Dice que Ezequías se vuelve su rostro a la pared y empieza a clamar con lágrimas: Señor, tú sabes cómo yo te he servido. Él comenzó a hablar de cómo había sido su servicio fiel. Él había sido un hombre fiel a Dios, había actuado con fidelidad. No estoy hablando de perfección, pero él había sido un hombre, como dice el mismo Libro de los Reyes, que había servido de buen corazón. Era un hombre de un corazón que buscaba a Dios, que amaba a Dios. Y él le comienza a decir: Señor, tú sabes cómo yo te he servido, cómo yo te he buscado. Y Dios le dice al profeta Isaías: Isaías, regrésate. ¿Y qué le dice ahora Isaías al rey Ezequías? Dios añadirá. Dios añadirá. ¿Por qué? Porque en la oración Ezequías presentó su servicio fiel a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios añadió 15 años más de vida. Ahora Ezequías tenía que hacer algunas cosas allí, porque recuérdense que Dios le había dicho a Ezequías: Ezequías, ordena tu casa. Si Dios hoy lo tiene con vida, es porque Dios tiene un propósito. Y también de eso habla aquí. Pero quiero que usted y yo entendamos que Dios hará memoria de nuestras ofrendas, de nuestros sacrificios. Si usted le ha servido con fidelidad, Dios no es deudor de nadie. Habrá recompensas en los cielos. Pero también tendremos aquí una recompensa. Mire lo que nos dice el verso 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Mire, aquí tenemos una sexta razón. Porque Dios cumplirá los anhelos de nuestro corazón. Y aquí se me surge una pregunta: ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? Tal vez su anhelo será dinero, será salud en la enfermedad, será bienestar familiar, será libertad financiera. Las personas a veces nos dicen: todo saldrá bien, no hay nada de qué preocuparse, pero solamente Dios puede hacer eso realidad. Pero, ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? Porque Dios tiene todo poder. Él tiene la última palabra. Y el anhelo de nuestro corazón debe de ser. ¿Cuál debe de ser el anhelo de su corazón? Yo sé que hay necesidades, pero el anhelo de nuestro corazón debe de ser que nuestra vida sea un instrumento para la gloria de Dios. Dice el salmista: deleítate en el Señor. Deleitarnos en el Señor trae consigo que Dios mismo cumplirá las peticiones de nuestro corazón. Deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. No dejes que el afán, que los problemas le quiten el deleite. Cuando usted le adora, cuando usted le busca, cuando usted le canta, cuando usted le agradece, como veíamos días atrás,
Cuando usted le sirve de todo corazón y usted viene a la casa del Señor, como dice aquí mismo el libro de los Salmos, yo me alegré como los que decían a la casa, porque usted se alegra, usted se deleita en buscar a Dios y usted tiene sus necesidades, tiene sus problemas, tiene sus anhelos. Dios conoce sus anhelos y Dios ha prometido deleitarnos en Él, y no solamente deleitarnos en Él, sino cumplir todas las peticiones de nuestro corazón. Él cumplirá los anhelos de nuestro corazón. Finalmente, ¿qué dice el verso 4? Y cumpla todo tu consejo. Mire, Dios hará realidad. Esta es la última razón. ¿Qué hará realidad? Nuestros planes. Pero usted tiene que dejarse encaminar por Dios. Nuestros planes, nuestras metas, nuestros proyectos se pueden hacer realidad si lo ponemos en las manos del Señor. Pero ese es el problema, que a veces queremos hacer a nuestra manera. No, ponga su sueño, ponga su plan, ponga su proyecto en las manos del Señor. Si usted tiene un proyecto familiar, si usted tiene un proyecto económico, si usted tiene un proyecto en las cosas de Dios, cualquiera que sea el proyecto, póngalo en las manos de Dios. Déjelo que Él forme ese proyecto. Deje que Él direccione ese proyecto. Porque si buscamos su voluntad, si nos esforzamos confiando que lo que es imposible para nosotros, para nuestro Dios, es posible. Nuestro Dios lo hará realidad. Es por eso que podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida, quiero que esto se lo grabe, siempre resultan en nuestra felicidad. Por más que un cristiano termine martirizado. Mire el caso de Esteban. Usted puede decir, pero qué triste fue el final de Esteban, morir apedreado. Pero cuando él estuvo allí, él tuvo una experiencia que compensó toda esa tragedia. Dice que él vio los cielos abiertos y pudo ver a Dios Padre, y a la diestra del Padre estaba el Hijo. Ese momento, ese corto momento, como dicen en una película, a ese momento corto se le llama felicidad. Y aunque tal vez no son tan grandes aquí en la tierra, un día en los cielos, como ya hemos estudiado, recuérdense que terminamos el libro de Apocalipsis y al final veíamos esas promesas, ya no habrá tristeza, ya no habrá enfermedad. Si usted anhelaba tener un día su propia casita, allá Él tiene preparada una morada sin igual. Usted estará libre de todo ese caos que hay aquí. Seremos para siempre felices. Él tiene un plan y ese plan es para nuestra felicidad, y los planes aquí en la tierra son para nuestro gozo. Por más que vengan las aflicciones, no deje que el gozo del Señor vaya de su vida. Recuérdese que los planes de Dios son siempre perfectos. Entonces, hemos visto 107 razones. Quiero decirle que al leer la Biblia hay cientos o hay miles de razones por las cuales podemos confiar en Dios. Es hora que usted y que yo, que la iglesia, mirando a Cristo, depositemos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo y corramos hacia Él en la carrera de la fe, seguros de que Jesús corre a nuestro lado. ¿Y Él qué? Él nos oirá. No solamente que nos oirá, nos defenderá. No solamente que nos oirá, nos defenderá, sino que nos ayudará y sostendrá. Porque Él nos tiene en todo momento presentes. Y Él cumplirá nuestros anhelos. Y en el camino, en la carrera de la fe, conoceremos sus maravillosos
propósitos. Entonces, estos 4 versículos nos han brindado 7 razones para confiar en Dios. Le animo a que siga leyendo su Biblia y encontrará cada día más y más razones que le ayudarán a depositar su confianza en nuestro buen Dios y en nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Amén.